Bueno, ya que tienen identificada esta parte, vamos a iniciar con lo que son las conversiones. Tenemos la primera que es convertir de forma rectangular a polar. Recordamos, aquí tenemos incluso la misma imagen que ya habíamos visto. Recordamos que una forma rectangular me expresa sus componentes rectangulares que están aquí en el caso del fasor o vector A. Es A1 en la parte real y A2 en la parte imaginaria. Lo represento como A1 más JA2. J, recuerden que es porque está en el eje de las Y's o eje imaginario. Y al convertirlo a forma polar me va a representar la magnitud A con su ángulo de desplazamiento alfa. Aquí está. Ahora, ¿cómo voy a hacer para convertir de rectangular a polar? Pues si nosotros estamos visualizando un triángulo rectángulo aquí y la hipotenusa es la magnitud del fasor o vector A, pues ¿qué hacemos? Pues aplicamos el famoso teorema de Pitágoras. Tenemos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y con esto tengo la magnitud A. Y para conocer el ángulo, si ustedes observan, son dos catetos los valores que tengo y una función que involucra los dos catetos de un triángulo rectángulo es la función tangente. ¿Cómo voy a calcular el ángulo? Pues entonces es arco tangente de A2, que es el cateto opuesto, entre A1, que es el cateto adyacente. Entonces, así es como obtengo el ángulo de mi representación polar. En el caso del fasor o vector B, que está en el cuarto cuadrante, está compuesto por B1 menos JB2 porque está en el cuarto cuadrante, me indica que es negativo esta componente rectangular en el eje imaginario. Bueno, para obtener su magnitud y su ángulo, que en este caso obviamente va a ser negativo, ¿qué vamos a hacer? Igual, aquí sí deben de tener mucho cuidado, aunque está en el lado negativo del componente imaginario o eje de las Y's, sigue siendo un triángulo rectángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se siguen sumando los cuadrados de los catetos, a pesar de que el B2 sea negativo. Ya aquí lo expresamos. B1 al cuadrado más paréntesis. Aquí ya anoto el signo menos B2, cierro el paréntesis y me da el cuadrado, ¿sí? Si no hacen esto, el resultado les va a dar erróneo, porque si el menos está aquí afuera, entonces se van a restar, ya no es suma de catetos, es resta, entonces va a estar equivocado. Entonces, por eso se utiliza el paréntesis, ¿sí? Igual se le van al cuadrado, sacamos raíz y obtenemos la magnitud B. Y para su ángulo, utilizamos la función arco tangente, aquí sí ya le pongo el menos B2 entre B1 y me da el ángulo, obviamente al hacer esta operación me va a dar el ángulo negativo que es menos beta. Si gustan revisarlo, anotarlo, y si tienen alguna duda me preguntan, por favor.
¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, profa. Bueno, la siguiente es convertir de forma polar a rectangular. O sea, tengo la magnitud y su ángulo. Igual en el fasor B, la magnitud y su ángulo. Y hay que convertirlo a forma rectangular, o sea, conocer las componentes que son los catetos de esta hipotenusa. Si ustedes observan, aquí está el fasor A y representado en forma polar es A cis de alfa. Esto que tengo señalado en rojo me está indicando que esta, como L inclinada, se llama cis. ¿Por qué se llama cis? Porque está involucrado el coseno más imaginario seno. ¿Qué es eso? Pues con la función coseno voy a tener la parte real de la forma rectangular y con la función seno voy a tener la parte imaginaria de la componente rectangular. Entonces, por eso se llama cis. Esto les ayuda a recordar si es que por ahí se les olvida. Entonces, ¿qué estamos indicando con eso? Que es A, paréntesis, coseno de alfa más J seno de alfa. Acuérdense que nosotros en electricidad, en lugar de utilizar I, utilizamos J para no confundirlo con valor instantáneo de la intensidad de corriente. Entonces se usa J, pero es imaginario igual. Quito el paréntesis y ¿qué queda? Pues A que multiplica coseno de alfa más J, A que multiplica seno de alfa. Y con esto yo obtengo parte real y parte imaginaria de la forma rectangular. En el caso del fasor B, que es B cis de menos beta, ¿qué estoy haciendo para conocer sus componentes rectangulares? Pues es B, paréntesis, coseno de menos beta, aquí involucro el negativo del ángulo, más J seno de menos beta. Quito el paréntesis y queda B, coseno de menos beta, más JB, seno de menos beta. Y aquí ya obtengo las componentes rectangulares de este fasor o vector B. Si gustan copiarlo, igual si tienen dudas me las hacen, me las preguntan, por favor.
¿Hay preguntas, jóvenes? Yo, profa, ¿qué Sí. significa, bueno, qué quiere decir cis? Cis, aquí está con la flechita roja. Cis es esta como L, donde se anota el ángulo. Eso se le llama cis. ¿Y por qué se le llama cis? Porque para conocer las componentes rectangulares de este número complejo, ¿qué es eso, componentes rectangulares? Pues la parte real imaginaria de un número complejo en forma rectangular. Entonces, para conocerlas se involucra la función coseno y seno. Entonces, si usted ve aquí arribita de la flechita, dice cis, y entre paréntesis, coseno, más sí, seno. Por eso se llama cis. Eso es por lo que se llama cis, porque está la función coseno y seno involucradas para conocer las componentes rectangulares. Profesor, una pregunta, ¿no se cancelaría ¿Quién? el coseno y el seno imaginario? No. Recuerden que aquí está una letra que se llama, bueno, en este caso es sí, nosotros, insisto, utilizamos J. Al tener esta J, ya no es una suma tal cual. Lo único que me está diciendo es que esto está en el eje real y donde está la J o la I es en el imaginario, entonces no se cancelan las dos funciones. Es como si cuando tenemos en forma rectangular, bueno, aquí no tengo numeritos, estamos aquí abajo. Aquí. Es como si usted me dijera que 8 más J6 es 14, y no es cierto. El hecho de que está aquí la J ya no es una suma aritmética tal cual. Es una suma de componentes rectangulares. Regreso a esta. No sé si tengan alguna otra pregunta de esto. Vámonos a los ejercicios para que quede un poco más claro. Aquí tenemos 4 números complejos en forma rectangular. Hay que cambiarlos a polar. Y abajo tenemos 4 números complejos en forma polar. Hay que convertirlos a rectangular. Entonces vamos a hacer el primero de cada uno y ya ustedes hacen solo los otros 3 de cada forma. Entonces, el primero es 8 más J6. Insisto, ese 8 más J6 no quiere decir que voy a sumar 8 más 6 y me dé 14. Por eso, al inicio comenté que a estas alturas ya deben de tener claro qué significa un número en forma rectangular y qué significa un número en forma polar, que incluso parte de las preguntas del examen fue esa. Insisto, rectangular, estoy representando las componentes en el eje real y en el eje imaginario. O sea, tengo 8 en la parte real, que es el eje de las X, y 6 en la imaginaria, que es el eje de las Y, las dos positivas. Y ahora voy a convertirlo a forma polar. ¿Cómo quedamos que le hacíamos? Pues elevamos al cuadrado, porque esto en sí son 2 catetos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces elevamos al cuadrado 8 más 6 al cuadrado, y luego le sacamos raíz. ¿Y cuánto nos da? Nos da 10. Y para conocer el ángulo es arco tangente de 6 entre 8. Y el valor que nos da es de 36.86. Entonces, 8 más J6 convertido a polar es igual a 10 cis de 36.86. Este es mi primer ejercicio. ¿Alguien lo intentó y le dio otra cosa? No, yo igual. ¿No? Bueno, ahora vamos al primero de polar a rectangular, que es 40 cis de 30. Entonces, recuerden que así significa coseno imaginario seno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos el coseno de 30 por 40
y nos da 34.64. Más J, que sería seno de 30 por 40, y nos da 20. Entonces, 40 cis de 30 en forma rectangular es 34.64 más J20. Ahora sí les doy que serán unos 5 minutos para resolver las 3 que siguen de rectangular a polar y las otras 3 que siguen de polar a rectangular, para que empiecen a practicar, y ya cuando resolvamos circuitos, pues ya esto sea algo muy sencillo para ustedes. Básicas. Nosotros recuerden que solo vamos a utilizar números complejos como herramienta para resolver circuitos. No es un tema de matemáticas que se ve más profundo. O sea, nosotros estamos viendo lo que necesitamos como herramienta. Y en el caso del área tecnológica siempre utilizamos la forma más rápida y sencilla para resolver circuitos. Entonces, en este caso, las operaciones básicas que vamos a ver es las clásicas suma, resta, multiplicación, división y recíproca, que es lo que vamos a utilizar para resolver circuitos. Entonces, empezamos con la suma. Para sumar, lo más sencillo es hacerlo cuando el número está representado en forma rectangular, como está aquí. Aquí puse B, C y D. No se me ocurrió poner A. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es que ustedes se mecanicen y crean que siempre va a estar A ahí presente, no. Se puede llamar H, I, J, K, L, le pueden llamar como quiera. Entonces, por eso aquí ya se me ocurrió ponerle B, C y D. A B lo tengo ya con ejemplo, que es 8 menos J6, a C 5 más J10 y a D 9 más J4. Esos son los valores de estos vectores o fasores B, C y D. Porque siempre, no sé si se han dado cuenta que siempre digo vectores o fasores, porque se emplea la misma herramienta para resolver sumas u operaciones o circuitos con vectores que con fasores. Recuerden que la diferencia entre vector y fasor es que el fasor varía con el tiempo, pero todo lo demás es igual, tiene magnitud, dirección, sentido. Bueno, entonces aquí tengo B, C, D. Vamos a sumar C más D. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo lo que me representa en forma rectangular el fasor o vector C, que es C1 más JC2. Ahí está entre paréntesis, esto es C. Más el vector o fasor D, D1 más JD2. Y aquí está. Bueno, ¿qué hago para sumarlos? Pues sumo la parte real con la real. Acuérdense que los que tienen subíndice 1 está en el eje de las X, entonces voy a sumar C1 más D1. Aquí está. Más J, C2 más D2. Con numeritos, que es más sencillo, entonces sustituyo lo que vale C, que es 5 más J10, más lo que vale D, 9 más J4. Y creo que con numeritos es más fácil. Sumo 5 más 9, me da 14. 10 más 4, me da 14. Entonces, si observan aquí, 5 y 9 no tienen J, están solitos, o sea, son reales. Y aquí J10 y J4 los estoy sumando porque son términos en el eje de las Y que son semejantes, ¿sí? Entonces, 10 y 4, 14. Mi resultado da 14 más J14. En el siguiente sumamos B más D. B es B1 menos JB2. Voy a sumarle D, que es D1 más JD2. ¿Qué hago? Real con real sería B1 más D1. Aquí está. Luego, más J, paréntesis, menos B2. Aquí sí pongo el menos B2 más D2. Con numeritos, para que se les haga más sencillo, es 8 menos J6 más 9 más J4. Ya tengo 8 más 9, 17. Menos J6 más J4 me da menos J2. Y aquí ya tengo la suma de dos números complejos, que lo más sencillo es sumarlos en forma rectangular. Revísenlo y si hay preguntas las hacen, por favor.
¿Hay preguntas, jóvenes? No, ninguna. Bueno, vámonos a la resta. Seguimos dejando los mismos ejemplos de Fasor B, C y D, siguen valiendo lo mismo, si observan, 8 menos J6, 5 más J10 y 9 más J4, aquí está. Pero ahora los vamos a restar. Vamos al vector C o Fasor C, le resto el Fasor o vector D. Entonces aquí lo pongo C1 más J, C2, pero ahora es menos D1 más J de 2. Entonces, ¿qué hago? A C1 le resto D1. Y a C2 le resto D2. Con numeritos sustituimos 5 más J10 menos 9 más J4. Aquí se aprecia más que el signo menos está afectando a 9 más J4. Entonces, a la hora de hacer, que en realidad recuerden que una resta es una suma algebraica, ¿no? Así les han dicho en matemáticas. Entonces, 5 menos 9 me da menos 4. Más J10 menos J4 me da más J6. ¿Sí? Aquí está la resta de C menos D. El otro, B menos D, es B1 menos JB2 menos D1 más J de 2. A B1 le resto de 1 más J menos B2 le resto menos de 2. Con numeritos sería 8 menos J6 menos 9 más J4. Aquí se me ocurrió a mí restarle a los dos fasores D, pero ustedes pueden hacerlo dependiendo de la necesidad del circuito. Aquí a mí a los dos se me ocurrió restarles D. Entonces, este menos sigue afectando a D, que es el que se resta. Entonces, ¿qué queda? 8 menos 9 menos 1. Menos J6 menos J4 me queda menos J10. Entonces, es álgebra simple, ¿sí? Entonces, se los dejo para que lo revisen y si hay dudas, pregunten.
¿Puedo cambiar a la que sigue? Sí, maestra. Vámonos con la multiplicación. Multiplicación, si se fijan aquí dice en forma polar. Insisto, lo que estamos viendo de operaciones básicas, estamos viendo lo más sencillo. No quiere decir que es la única forma, sino estamos utilizando lo que va a ser más sencillo para aplicarlo a los circuitos. Entonces, multiplicación la vamos a hacer en forma polar. Recordando que forma polar es la magnitud y su ángulo. Entonces tenemos aquí el fasor A, 20 cis de 15, perdón. Fasor B, 5 cis de 10 grados. Y fasor C, 10 cis de menos 20 grados. Vamos a multiplicar A por B. Entonces sustituyo aquí lo que es A, cis de alfa, por B, cis de beta. ¿Qué se tiene que hacer para hacer la multiplicación? Pues se multiplican tal cual las magnitudes A por B y los ángulos se suman. Es una suma algebraica. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hay que respetar los signos que tenga cada ángulo. En la primera operación, que es A por B, sustituyo el valor, que es 20 cis de 15, por 5 cis de 10, que me da 20 por 5, 10. Digo 100, perdón. 20 por 5, 100. 15 más 10, 25. Entonces, mi resultado es 100 cis de 25 grados. Esto está más sencillo. En el otro, sí hay que tener cuidado con los ángulos. Tengo B, cis de beta, por C, cis de menos teta. Multiplico B por C. Y a beta le sumo el ángulo teta, pero respetando su signo. Por eso está entre paréntesis. Sigue siendo una suma, pero estoy considerando su signo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos tal cual 5 por 10, me da 50. Y los ángulos sería 10 más menos 20, me da menos 10 grados. Y este es el resultado de la multiplicación. Insisto, se puede hacer en forma rectangular, pero a nosotros es mucho tiempo que se utiliza para hacerlo así. Entonces, insisto, nosotros esto tiene que ser lo más sencillo que se pueda para poder resolver circuitos. Entonces, la forma polar, si observan, es muy sencilla. Y aquí están los resultados. Se los dejo para que lo revisen. Si tienen dudas, me pregunten.
Vamos con la división. ¿No hay preguntas aquí? Bueno, vamos con la división. Igual la división es en forma polar lo más sencillo. Dejamos los mismos ejemplos del fasor A, 20 cis de 15, B 5 cis de 10 y C 10 cis de menos 20. Pero ahora vamos a dividir A entre B. ¿Qué hacemos? Pues las magnitudes las divido tal cual, A entre B. Y se observan, alfa se queda igual. B, como está dividiendo, a la hora de subirlo al numerador, se resta. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el ejemplo de sus valores de A, que es 20 cis de 15, entre B, 5 cis de 10. ¿Qué hacemos? Pues 20 entre 5 me da 4 y 15 menos 10 me da 5 grados. Entonces, el resultado de la división de A entre B. El de abajo, B entre C. B es B cis de beta, C es C cis de menos teta. Divido tal cual B entre C. Y el ángulo que está en el denominador sube restando, pero respetando sus signos. Y aquí observan, es B menos, entre paréntesis, menos teta. Entonces, ¿qué hago ya con numeritos? Sería 5 cis de 10 entre 10 cis de menos 20. Hago la división 5 entre 10, 0.05. 10, a la hora de subir, como es menos 20, menos por menos me da más, sería 10 más 30, ¿no? Y aquí tendría mi resultado, 0.5 cis de 30 grados. Revísenlo con cuidado, por favor, por si hay preguntas. Porque recuerden que siempre por un signo, ay, ya se me fue, espérenme. Por un signo luego andan reprobando matemáticas, entonces es bien importante que cuiden estos signos, ¿sí? Y por último, vamos con la recíproca. Igual es en forma polar. Dejé solamente dos fasores con el mismo valor. A 20 cis de 15, C 10 cis de menos 20. Vamos a sacarle la recíproca A. Sería la recíproca de A cis de alfa. Entonces, lo único que se hace pues, es sacar la inversa recíproca de la magnitud A. Y alfa cambia de signo a la hora de subirse del denominador al numerador.
Vamos a hacer el ejemplo. La inversa de 20 cis de 15 es la inversa de 20 es 0.05 y el 15 sube con signo negativo. La otra, la inversa de C, que en este caso C vale menos C menos cis de menos teta, entonces saco la inversa del valor de C y el ángulo sube positivo. Entonces aquí está con el ejemplo, que es la inversa de 10 cis de menos 20, es 0.1 cis de 20. Y estas son las operaciones que requerimos para poder resolver circuitos en corriente alterna. No me quería adelantar, pero no va a faltar alguno de ustedes que son muy observadores, que en la calculadora trae las conversiones de polar a rectangular y de rectangular a polar. Eso con el tiempo no les recomiendo que ahorita lo hagan, porque como todavía no tienen esa habilidad de hacerlo, se vayan a confundir y lo vayan a hacer mal. Entonces, primero háganlo de forma manual y ya con el tiempo ustedes solitos van descubriendo cómo hacerlo con su calculadora, ¿sí? Pero bueno, se los comento por si alguien ya observó su calculadora, hay esas conversiones. Pero vámonos despacito para que no vayan a omitir algún paso, porque cada modelo de calculadora tiene que meter los datos de forma diferente, entonces si los meten al revés les da otra cosa. Entonces por eso les digo que primero esperen a hacerlo manual y luego ya empiezan a practicar comprobando lo que hacen en forma manual y ya después pues van adquiriendo la habilidad, ¿sí? Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. Si no dice nada, como dicen, al que callo otorga, entonces quiere decir que todo va bien. Entonces vamos a hacer, Maestra, a ver si dígame. ¿le puedo regresar tantito? Ah, sí. ¿Qué? Ajá. Es que como nadie me dice nada. Ya está, maestra. Gracias. Ok. Vamos a hacer los ejercicios. Se observan, tengo aquí 4 vectores o fasores, A, B, C, D. El A lo tengo en forma polar y el C también. Y el B en forma rectangular y el D también. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues primero sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar recíproca. Pero dependiendo de cómo estén, pues hay que cambiarlos, ¿no? Hay que convertirlos. Entonces mi sugerencia es que al fasor A y C, de una vez conviértalo a rectangular, y al fasor B y D, de una vez conviértanlo a polar, para después cuando hagan las operaciones, pues ya tengan los valores convertidos y ya les sea más sencillo hacer las operaciones. Entonces, vamos a dejarlo un ratito para después revisar. Insisto, el objetivo es que ustedes lo intenten. Si no lo intentan, no van a tener preguntas. Y las preguntas les van a surgir hasta el día del examen. Entonces, por favor, inténtenlo y si hay preguntas, lo resolvemos. ¿Qué damos? Unos 5 a 10 minutos, ¿no? Porque los que luego no hacen nada se están durmiendo. Entonces, vamos a dar ese tiempo para que hagan estos ejercicios.
perdón, cis de menos 36.86. Repito, el fasor B a forma polar es 10 cis de menos 36.86. Si hay alguien que tenga alguna diferencia o duda, todavía está a tiempo para que la aclaremos, ¿sí? Fasor C, hay que pasarlo de polar a rectangular. Entonces, el fasor C en rectangular es 9.3969 menos J 3.42. Si alguien se pregunta por qué en algunos doy hasta 10 milésimas y en otros no, es por el valor significativo. Por ejemplo, en el de 9.3969 hay nueves que se van más hacia el inmediato superior, que si los quito me provocarían más error. Entonces, por eso los dejé. Entonces, el fasor C es 9.3969 menos J 3.42. Y el fasor D en forma polar es 18.02, cis de 33.69. Entonces, si observan, ya cada uno de los fasores ya está en forma rectangular y polar, para que dependiendo de la operación que vayan a hacer, pues ya lo tengan de las dos formas, ¿sí? Entonces, damos ahora sí, que serán otros 5 minutos para ver los resultados. Y también evitar el que si ustedes ya no escuchan ruido, como que se me duermen. Estaba viendo que muchos se salen, siempre me dicen que porque se les va el internet, ojalá sea eso y no porque ya se fueron, pero bueno, acuérdense que ya es responsabilidad de ustedes, ya sería desgastante el estarlos obligando a algo que no quieren, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Profa, ¿en D cuánto le salió? En D, 18.02, cis de 33.69. Sí. Damos 5 minutos para que, ya que los tienen en las dos formas, puedan sumar, restar, multiplicar, dividir y la recíproca.
Vamos con la primera operación, A más B. Entonces vamos a sumar en forma rectangular. 19.318 más J 5.176. Le voy a sumar 8 menos J6, porque es A más B. Entonces, ¿qué resultado da? 27.318 menos J 0.824. ¿Alguna diferencia tienen los que lo están resolviendo? ¿O duda? ¿O todo es clarísimo? ¡Qué bien! Bueno, la siguiente, B menos C. O sea, a 8 menos J6 le voy a restar 9.3969 menos J 3.42. Y el resultado es de menos 1.3969 menos J 2.58. ¿De esta segunda alguna pregunta? La siguiente operación, C por D. Deben de estar Profesora, solo una Sí, pregunta. diga. La segunda operación es J igual a menos 3.42. La de B menos C. Sí. ¿Cómo me dijo? Perdón, no lo escuché bien. Que es menos 1.39 y el menos J 3.42. El J está mal. El J es menos, no, menos 2.58, porque usted le va a restar el número complejo en forma rectangular, o sea, C en forma rectangular es 9.3969 menos J 3.42. Ah, sí, sí. Entonces, a la hora de hacer la resta, 8 menos 9.3969 queda menos 1.3969. Y luego, menos J6 menos J 3.42 queda menos J 2.58. Ok, sí, gracias, profesora. Por nada. Otra pregunta. Vamos con el C por D. El C por D, pues en forma polar es lo más sencillo de hacer. Entonces tenemos que vamos a multiplicar. C ya está en polar, 10 cis de menos 20. D en forma polar es 18.02, cis de 33.69. O sea, a la hora de multiplicar nos da 180.2 cis de 13.69. No sé si hay alguna pregunta de este. La siguiente, la división D entre A. Voy a dividir D en forma polar es 18.02, cis de 33.69 entre 20 cis de 15. Y nos da 0.901 cis de 18.69. ¿Me lo podría repetir, por favor, maestra? La división, 0.901 cis de 18.69. Gracias. Por nada. Y el último, la recíproca de B. La recíproca de B es 1 sobre 10, o sea, es un décimo. Cis de 36.69.
89. Perdón, sí es de 36.86. Dije 89 una vez. Sí es de 36.86. Y hasta aquí son las operaciones básicas que vamos a requerir para resolver circuitos de corriente alterna. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo se hizo la última? ¿Cómo que, perdón, se hizo? Sí. Como es la inversa o recíproca, debe estar en forma polar. Entonces, B en forma polar es 10, si es de menos 3.86. Entonces, le saco la inversa a 10, es 0.1. Y el ángulo solamente cambia de signo. Entonces, sale 1/10, si es de 36.86. Ese es el resultado, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, hasta aquí les decía qué es lo que vamos a requerir como operaciones básicas para resolver circuitos de corriente alterna. El siguiente tema, nomás vamos a adelantar un poquito, porque tampoco los quiero saturar. El siguiente tema, ¿ya puedo dejar de compartir estas diapositivas? Bueno, nadie me dice nada, entonces sí. El siguiente tema son elementos pasivos. Ahorita que se cargue la presentación, la comparto. Aquí está. Nada más vamos a adelantar algo, no vamos a ver todo porque es mucha información y luego por eso no, como que no lo depuran o lo asimilan. Bueno, es el siguiente tema. Déjenme ponerlo en presentación porque lo dejé en PowerPoint. Ahí está. Bueno, nada más adelantamos esta parte. El tema así se llama, elementos pasivos y su comportamiento en corriente alterna. ¿Qué es eso de elementos pasivos? Pues son los elementos básicos que conectamos o tenemos en un circuito. Estos 3 elementos que están ahí dibujados, que es una resistencia, una inductancia, que en sí la inductancia es una bobina, y la capacitancia, que la presenta obviamente el capacitor. Estos 3 elementos se comportan diferente en corriente alterna que en corriente continua. Entonces, lo que vamos a hacer en este siguiente tema es ir analizando su comportamiento en el caso del resistor, que presenta obviamente resistencia, lo representamos con la letra R, su unidad de Celón, que la representamos con la letra griega omega, y este es el símbolo eléctrico, una línea quebrada. El inductor presenta una propiedad que es inductancia, que la inductancia es la propiedad de producir campo magnético. En el caso de corriente alterna es un campo magnético variable. Luego lo vamos a analizar con calma, ¿sí? Pero bueno, es la inductancia. La representamos con la letra L. Su unidad es el Henry, que se representa con la letra H. El capacitor, esto sí lo vimos en el semestre pasado, presenta una propiedad que se llama capacitancia, que es la de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Lo representamos con la letra C, y la unidad es el farad, que se representa con la letra F, y aquí están los simbolitos. Estos son los que vamos a ir analizando, primero de forma individual o independiente, circuitos puramente resistivos, circuitos puramente inductivos, circuitos puramente capacitivos, cómo se comportan. Y después vamos a hacer las combinaciones, R con L, R con C, RLC, tanto en serie como en paralelo, y esperemos alcanzar mixto. Y obviamente ya cuando se hacen las combinaciones es cuando tenemos que emplear la herramienta de números complejos para resolverlos. Pero bueno, el objetivo de adelantarme un poquito es que estos son los elementos básicos de análisis para circuitos de corriente alterna. Resistor, inductor, capacitor. En la parte real,
a algunas personas luego como que no les queda claro. No es que necesariamente tengan en un circuito Rs, Ls y Cs, o sea, inductores, capacitores y resistores, no, sino que es la propiedad de diferentes dispositivos que se comportan como resistores, inductores y capacitores. Un ejemplo, por ejemplo, un motor. Un motor está conformado por bobinas, es la parte eléctrica principal. Hablando de parte eléctrica, mecánica son muchas piezas, pero eléctrica son bobinas, enrolladas en un campo magnético. Bueno, ¿qué es lo que me representa una bobina? Pues me representa un circuito resistivo e inductivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el conductor, como es una bobina y es un conductor muy grande enrollado, pues me va a presentar resistencia. Y aparte me va a crear un campo. Entonces, ese motorcito, nosotros en electrotecnia lo analizamos como un circuito RL, o sea, resistencia e inductancia. Estoy ahorita solamente poniendo ejemplos. Entonces, esto es lo que vamos a iniciar en la siguiente sesión para después poder hacer prácticas. No podemos iniciar prácticas si todavía no tenemos el análisis de estos elementos, ¿sí? Entonces, aquí lo dejaríamos para que no se saturen de información. Nada más sí copien esto para que se acuerden cómo representamos la resistencia, la inductancia, la capacitancia y no se olviden de sus simbolitos y de sus unidades, que en el caso de la inductancia es el Henry, que esto no lo habíamos visto. De los demás, sí, ya lo vimos, es que es el capacitor Farad y la resistencia Ohm. Nada más sería esta parte que sería a lo mejor nueva, si es que no lo han visto en mantenimiento de generadores, que son los Henrys. Pero bueno, los dejo con esta diapositiva para que la copien y nos escucharíamos el día jueves, si es que no hay dudas. Maestro, yo tengo una duda. Dígame. En los ejercicios de los anteriores, en el segundo de la resta sale menos 1.396 menos 2.48. Sí, así es. Okay. Sí. Gracias. Por nada. Entonces, si no tienen dudas, los que tengan dudas, pues nos quedamos, y los que no tengan, pues ya se pueden retirar si gustan. Gracias, maestra. Hasta luego. Que esté bien, hasta luego. Gracias, profesora, hasta luego. Hasta luego, que les Hasta luego, vaya bien, maestra. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, maestra, gracias. Hasta luego.